Vamos al libro del profeta Joel. Los eruditos de la Biblia difieren mucho en cuanto al tiempo en el que este libro fue escrito, pero lo más probable es que fue escrito en el siglo noveno, más o menos entre los años 830, más o menos. Para esa época más o menos fue escrito el profeta Joel. Dice que en esa época el rey era el rey Joás, y Joel significa Jehová es Dios, ¿sí? Entonces, creo que es un libro muy propicio para este tiempo. Los eruditos de la Biblia dicen que este libro específicamente aplica para todas las eras, aplica para todos los tiempos. Más o menos el libro se distribuye en tres partes importantes. La primera habla del juicio de Dios en el tiempo de Joel, cómo ellos experimentaron el juicio. La segunda parte, que va del capítulo 2, del versículo 1 al versículo 17, habla de la transición en el tiempo en que Joel estaba experimentando el juicio y los días finales, que son del capítulo 3 en adelante. Entonces, quiero que me acompañen, por favor, allí donde ustedes están en sus Biblias. Qué bueno que en familia puedan abrir sus Biblias y podamos compartir este tiempo. El versículo 1 dice así: Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. La verdad es que es un libro muy fuerte, sobre todo si ustedes detallan el versículo 2 y el versículo 3. Dice que el suceso que aconteció en ese tiempo fue tan fuerte y fue tan devastador que no había sucedido cosa parecida en los días de los padres y en los días de los padres de los padres. Y dice que ese evento tan fuerte que sacudió el mundo, que sacudió la tierra en la época de Joel, ellos deberían contarle de eso a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a su siguiente generación. Lo que sucede en el tiempo de Joel es algo que nunca había sucedido. La tierra se vio estremecida, la tierra se vio conmovida. De hecho, si ustedes miran el versículo 2, dice: oíd esto, ancianos. La palabra hebrea se traduce mejor como gobernadores. Los gobernadores del mundo habían sido sacudidos y la tierra también había sido estremecida por Dios. Fue un suceso que ninguna persona había visto nunca jamás, y creo que es muy propicio para nuestros días. Lo que está sucediendo en este tiempo es algo que no habían visto nuestros padres, ni los padres de nuestros padres, y que seguramente nuestros hijos no lo verán. Es un suceso único en muchísimo tiempo. Esta semana en las noticias salía que lo máximo que nuestra generación había visto fue el toque de queda que hubo el 21 de noviembre, pero lo que está sucediendo hoy, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, es algo que ha estremecido el mundo. Ha estremecido la economía mundial, y es necesario que nosotros prestemos atención a la palabra de Joel. Como lo dicen muchos eruditos de la Biblia, es un libro muy propicio para muchos tiempos, y Joel se enfoca sobre todo en el día del Señor, en el día que el Señor ha de venir a juzgar al mundo con justicia, y Él ha estremecido la tierra en esos días. Entonces, lo primero que quiero que nosotros miremos es la forma en la que ellos recibieron lo que venía de parte de Dios, cómo la tierra se vio conmovida, cómo la tierra se vio estremecida. Y quiero que volvamos al versículo 1, dice así: la palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Lo que sostiene la fe
del pueblo de Israel y lo que sostiene la fe del mundo es la palabra viva del Dios vivo. Si hay algo en este tiempo en lo que nosotros debemos poner nuestra paz, nuestra confianza, no es en palabras de hombres, no es en palabras de noticieros, no es lo que nosotros escuchamos en cadenas por las redes sociales. La paz del cristiano proviene, siempre vendrá de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro refugio. La palabra de Dios es nuestra esperanza. La palabra de Dios es nuestra fe. La Biblia dice que la fe se produce por el oír la palabra de Dios. Es un tiempo donde nos sentimos muy tentados a escuchar noticias, a llenarnos de lo que dicen los diferentes medios, pero lo que trae esperanza a un mundo devastado siempre será la Escritura, siempre será la predicación de la palabra de Dios. Estas personas escuchan la voz de Dios y vamos a ver la restauración prometida para todas las personas, pero la palabra de Dios siempre será la que sustenta la fe de un verdadero creyente. Un verdadero creyente no pone su esperanza en el mundo, no pone su esperanza en noticias transitorias, no pone su esperanza en algo momentáneo. El creyente verdadero pone su fe y su confianza en la palabra de Dios. Es un tiempo para nosotros meditar en la Escritura, estar en la Escritura, conocer la Escritura, ejercitarnos en la Escritura, como Pablo le decía a Timoteo: ejercítate en la piedad, ejercítate en la Escritura, escucha la voz de Dios, escucha su palabra. Siempre la palabra de Dios será esperanza para todos los pueblos. No importa la cultura, no importa la nación, no importa el lugar donde tú estés, siempre la palabra de Dios será esperanza, siempre la palabra de Dios será ánimo alcanzado. Recuerdo mucho la historia de un hombre que trabajaba como traductor en la India con un pastor. La función del traductor era traducir lo que el pastor le venía diciendo y enseñando. Ellos fueron a un seminario en la India por, creo que 2 meses, 3 meses. Finalmente sucede un evento militar en esa época. El pastor tiene que devolverse a su país y el traductor es capturado. El traductor era también un misionero que también había confiado en el Señor, pero durante 3 años dice que a él lo aislaron en un lugar. Le impidieron leer libros en inglés, solo tenía libros de allá de la India, creo que es el lugar donde él se encontraba. Pero el punto es que él durante 3 años le pusieron a leer libros ateos, Marx, Nietzsche, Sartre. Durante 3 años llenó su mente de esa filosofía, de esas historias, y llegó un día en el que él dijo: este día lo voy a vivir como si Dios no existiera. Este día lo voy a vivir como si Dios nunca jamás se hubiera mostrado a mi corazón. Voy a vivir este día como si Dios no existiera, voy a dejar de creer en Dios, voy a dejar de creer en su palabra es mentira. Durante 3 años llenaron su mente de libros ateos, de libros que iban en contra de Dios. No tenían nada para leer en inglés, solo tenía algo para leer en el idioma de la India. Entonces el día que él dijo: no voy a poner más mi esperanza en Dios, dice que ese día tuvo un altercado con el gobernante del batallón y el castigo de este hombre fue ir a limpiar la letrina del comandante por ese día. ¿Sí es claro? Este hombre ahora tenía que ir a limpiarle prácticamente el popó al comandante del batallón, pero cuando él está limpiando ese lugar dice que él ve una hoja en inglés. Y él le llamó muchísimo la atención porque hace mucho tiempo no leía en inglés y él guardó esa hoja en su bolsillo. En la noche, cuando estaba en su cama y él abrió la hoja, se dio cuenta que era un versículo de la Biblia que dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que Dios hace es para bien. Ese hombre dice que ese día, ese versículo llenó su corazón, llenó su alma, que él pudo poner su paz en Dios. Y desde ese día se ofreció voluntariamente a ir a la letrina todos los días para recolectar la palabra de Dios. Cuenta él que pudo recolectar Romanos, que pudo recolectar Efesios, pero él se ofreció voluntariamente a limpiar la letrina del comandante porque él necesitaba la palabra viva del Dios vivo. No hay ninguna noticia, no hay ningún psicólogo, no hay ningún lugar que pueda darle paz al corazón del cansado, al corazón del fatigado.
Solo la palabra viva del Dios vivo puede traer esperanza y vida al corazón de los hombres. Ahora, esto que estaba sucediendo en la época de Joel era un anuncio que todo el mundo escuchó. Dios dice: oigan esto, gobernadores, escuchen todos ustedes los moradores de la tierra, porque un evento como este no sucedió antes, probablemente no suceda después, no lo sabemos, pero es un evento que es único, que no se había visto antes. Y miren lo que dice el versículo 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Esta es una evolución de la plaga, es un poco la evolución de la plaga. Lo primero que vino sobre los campos fue la oruga. La oruga vino y despedazó los campos, los arrasó. Pero después de la oruga dice que vino el saltón. Ahora, el saltón es como una evolución de la oruga. O sea, esta fue una plaga más fuerte. Cada vez la plaga se volvía más fuerte. Después viene el saltón, el revoltón, y finalmente viene la langosta. Fue una serie de plagas que vino sobre un mundo agrícola que devastó la economía del siglo IX en la época de Joel. Muy probablemente el rey era Joás. Y las personas, los reyes, los gobernantes, se vieron estremecidos por un animal que creo que no es más grande que la palma de nuestra mano. Ahora, este siglo ha sido trastornado por un virus que es más pequeño que el grano de una arena. Un virus más pequeño que el grano de una arena ha sacudido a las naciones más grandes, ha sacudido a las naciones más poderosas. China, Estados Unidos, países primermundistas se han visto sacudidos por algo muy pequeño. Y esto a nosotros nos debe llevar a entender que la vida es muy frágil. La fragilidad de la vida es descrita muchísimas veces a lo largo de las páginas de la Escritura. El ser humano es un ser frágil, el ser humano es un ser débil, que no tiene el control de las cosas. Nosotros somos enfermos por tener el control de todo, por tener el control de nuestra salud, de nuestra familia, de nuestras finanzas. Dios con un soplo sacudió el mundo, trastornó al mundo y les ha mostrado que nosotros no tenemos el control no está en nosotros, absolutamente todo proviene de Él. Ahora, el versículo 5 dice así: despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Joel le está hablando a personas que están entretenidas en el mundo. Están entretenidas bebiendo, emborrachándose, pero están entretenidas con las cosas del mundo. Y el mensaje de Joel es: despierten. Lo primero que quiero que vean de este pasaje es un anuncio a todos los incrédulos. Es un anuncio a todos aquellos que no se han arrepentido. Es un anuncio a aquellos que no han puesto su fe en el Salvador. El llamado de Joel es a que despierten, porque la diversión en este mundo es temporal. El entretenimiento en este mundo es temporal. Ninguno de las personas que han muerto le han empacado sus carros, le han empacado sus casas, le han empacado su cuenta bancaria. Ninguna de esas personas se ha llevado eso. Lo que Dios dice es: despierten todos aquellos que están entretenidos con las cosas de este mundo, viviendo para conseguir aquí en la tierra, viviendo para atesorar aquí en la tierra, viviendo en función de este siglo, en el afán de este siglo, en la rapidez de este siglo. Dios ha detenido al mundo para que tú despiertes, para que mires que lo que te ofrece esta vida es temporal, es pasajero, se acaba pronto. Es como el día de ayer que pasó, dice por ahí en la Escritura. Todas las personas necesitan despertar al anuncio de Dios. Aquellos que están entretenidos con su familia, con su trabajo, con sus riquezas, preocupados por amontonar, preocupados por conseguir sueños. La verdad es que las personas de este siglo le tienen miedo a la muerte.
¿Por qué le tienen miedo a la muerte? Porque la muerte es el fin de todo lo que sueñan, el fin de todo lo que anhelan, el fin de sus esperanzas es la muerte. Para el cristiano, el morir es ganancia, el morir es vida eterna, el morir es descansar en Dios, es vivir, entrar en el gozo del Señor. Para los incrédulos no. Los incrédulos le tienen miedo a la muerte porque aquí y ahora es todo lo que tienen. No tienen ninguna esperanza eterna, no tienen ningún gozo eterno, no tienen ningún descanso celestial, porque todo lo que tienen lo consiguen aquí y ahora. La verdad es que mira, si para todo lo que tú vives termina el día de tu muerte, debes preguntarte verdaderamente dónde está puesta tu confianza. Si tú murieras el día de hoy y no tendrías ninguna esperanza eterna, probablemente viviste para el aquí, probablemente. Ay, gracias. Qué pena. Estamos aprendiendo a hacer transmisiones en vivo. Si para todo lo que viviste, si toda tu esperanza está puesta en todo lo que conseguiste aquí en la tierra, hoy es el día en que debes despertar. Y debes saber que nada por lo que has trabajado, nada por lo que has luchado, te lo vas a poder llevar el día que estés delante de Dios. Este es el tiempo de sembrar en la eternidad. Este es el tiempo de sembrar y en vivir para Él. Despierten todos aquellos cuya confianza está puesta en un trabajo, cuya confianza está puesta en una familia, cuya confianza está puesta en lo que les rodea. Despierten aquellos que están entretenidos en el mundo, creyendo que los placeres del mundo les pueden satisfacer su alma, su corazón. Despierten hacia Cristo Jesús, quien les ofrece vida y salvación. La plaga más terrible que existe es el pecado, y la única solución es Cristo. El coronavirus será temporal, el coronavirus será pasajero, esto va a pasar. Pero el pecado, la única esperanza que un hombre tiene para remediar sus pecados, para remediar todo aquello con lo que ha transgredido la ley del Dios Santo, es la cruz del Calvario, es la cruz de Jesucristo. Fuimos lavados por Él, fuimos redimidos por Él, fuimos salvados por Él. El versículo 6 dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Imagínense eso. La forma en la que Joel describe la plaga de langostas es como si un ejército grande hubiera venido y ellos estuvieran llenos de pánico y llenos de temor viendo la ciudad devastada. Así el coronavirus ha traído miedo y temor a todos los pueblos, a todos los lugares. Dice Joel que esa langosta fue como un león y sus muelas de león. O sea, fue como si un león hubiera entrado en sus tierras y con su rugido hubiera despedazado todo. Hay algo muy importante que hay que entender con todo y es que Dios tiene el control. Miren un segundito Amós 3. Solo tienen que pasar sus hojas en la Biblia, Joel y Amós. Amós 3:3 dice así: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Finalmente, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Todas las respuestas son negativas. Es como una cadena de preguntas que Amós hace para que el lector responda a la pregunta final. Todas las respuestas es no. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? Absolutamente no. ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? No, no, no. Todas las respuestas son no, no, no. ¿Por qué hacemos esto? Porque él quiere que el lector al final responda a la última pregunta. Y la última pregunta dice: ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? No. Todo proviene de Dios. Todo está en el control soberano de Dios.
Dios ha movido el piso de muchas personas para que las personas aterricen y entiendan que la vida es pasajera, que somos peregrinos, que no debemos enfocarnos en cumplir nuestros sueños, como muchos predicadores dicen, persigue tus sueños, persigue tus anhelos. No, lo que la Escritura dice es que nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados, entender que somos temporales y pasajeros y que un día estaremos solos delante del Dios vivo, rindiendo cuentas por todo aquello que nosotros hayamos hecho. Volvamos a Joel en el capítulo 1. Y ahora miren lo que dice el versículo 9 y 10. Dice así: desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Este es un versículo muy triste para el pueblo judío, y en este tiempo debe ser un versículo muy triste para todos aquellos cristianos genuinos y verdaderos. Lo que dice el versículo 9 es que desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. ¿Qué significa eso? Que desapareció de la casa de Dios, del templo de Dios, desaparecieron los sacrificios. La crisis fue tan fuerte que el templo de Jehová no pudieron seguirse ofreciendo los sacrificios. No pudieron seguirse ofreciendo la adoración al Dios vivo y verdadero. Y este es un mensaje muy fuerte para el pueblo cristiano. Miren, ninguna reunión en vivo nunca jamás podrá sustituir el anhelo y el deseo en el corazón de congregarse en torno a Dios y a su palabra. Este debe ser un día muy triste para los cristianos en todo el mundo. Hoy las iglesias se han cerrado, hoy el nombre de Jesús ha dejado de ser exaltado, glorificado. Muchas iglesias, como la Escritura lo dice, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, han cerrado hoy sus púlpitos, y eso a los cristianos los debe de verdaderamente estremecer. La asamblea de Dios, la iglesia de Dios en muchos lugares ha dejado de reunirse. Esta reunión nunca jamás podrá sustituir la reunión de asambleas de creyentes, donde estamos con los hermanos en la fe, donde juntos cantamos alabanzas al Señor, donde juntos oramos. No creas que esto es reunirnos en torno a la iglesia. Quiero decirte que hoy no hemos tenido reunión de iglesia. Hoy no ha habido reunión de iglesia. Hoy sencillamente estamos exponiendo un poco de su palabra, pero el tiempo de iglesia es algo único. Es algo que solo sucede de forma y de manera presencial. Los creyentes redimidos por la sangre de Jesús se reúnen en torno al Salvador, a alabarle, a adorarle, a leer su palabra, a que su palabra sea predicada, a meditar en su palabra y a estar y permanecer en su palabra. Un grupo de creyentes se reúnen y se han reunido a lo largo de todos los siglos. El celular y las transmisiones en vivo nunca jamás serán un sustituto para que nosotros podamos reunirnos en torno a Dios y en torno a Él. Quiero que entiendas lo que dice el versículo 8, es lo que Joel le va a decir a los sacerdotes y les dice así: llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Iglesia, llora como aquella mujer que acaba de perder a su marido, joven. Siente dolor porque hoy muchas iglesias se han cerrado. Nunca jamás podrás tener iglesia online. Nunca jamás podrás tener iglesia en casa, nunca jamás podrás tener eso. La Biblia y la iglesia, viene de la palabra eclesia, que significa asamblea. La iglesia es una asamblea de creyentes que se reúnen en torno al Salvador, a adorarle, a exaltar su nombre y a dar gloria a Él. Los cristianos, aunque saben que Dios tiene el control, hoy en su corazón deben estar muy tristes. Muchas iglesias hoy han dejado de compartir el cuerpo y la sangre de Cristo, la comunión de los santos, perseverar en la doctrina unos con otros. Hoy, en muchos lugares, la adoración al Dios vivo ha cesado, y eso debe estremecer profundamente el corazón de la iglesia.
Un cristiano no debe, ¿cómo lo digo? Un cristiano no puede acomodarse a una transmisión en vivo, a una transmisión desde su casa, porque verdaderamente la única forma en la cual nosotros tenemos comunión de iglesia es cuando nosotros los reunimos unos con otros. Verdaderamente es un tiempo muy triste no poder estar con los hermanos, no poder estar juntos para cantar alabanzas al Señor, pero eso debe producir tristeza. Dice allí, lloren, lamentense, porque ha desaparecido de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Muchas iglesias bíblicas, iglesias reales, verdaderas, hoy han cerrado sus puertas, hoy han dejado de congregarse, y eso a nosotros nos debe dar profundo dolor y profunda tristeza. Si la iglesia desaparece un mes, si la iglesia desaparece 2 meses, el corazón del creyente muy fácil se enfría, muy fácil vuelve al mundo, muy fácil vuelve a la carne, muy fácil vuelve al pecado. Por eso, cristianos, dice este versículo, lamentense. De hecho, si miran el versículo 14, dice, proclamad ayuno. Gracias. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Lo que dice el versículo es que aquellos creyentes verdaderos en este tiempo deben clamar a Dios para que Él tenga misericordia del mundo, para que Él tenga misericordia de su iglesia y para que a través de esta circunstancia Dios sea exaltado, Dios sea glorificado, a Él sea la gloria. Solo a Dios sea la gloria, y Él ha propiciado esto con un propósito suyo soberano. Finalmente quiero que miren el versículo 15 del capítulo 1, dice así: Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Joel entendió que esto también hacía parte del juicio de Dios sobre su generación. Lo que sucedió en los días de Joel también fue, Dios está juzgando al mundo, él lo entendió, ¿sí es claro? Este es el juicio que experimentaron las personas en la época de Joel. Ahora él va a hacer una transición muy importante, porque él ahora va a hablar del juicio final, del juicio venidero. Para eso quiero que entiendas algo. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Muchas iglesias dicen, no, mi Dios solo es amor, mi Dios solo ama, mi Dios solo me quiere, mi Dios solo tolera mi pecado, Él no va a juzgar a nadie. Mentira. La Escritura lo está diciendo en Joel. 4 veces en Joel habla del día del Señor. Habla del día del Señor presente, habla del día del Señor transitorio y habla del día final y el juicio final del día del Señor. Si en tu iglesia te dicen que el Señor no es un juez justo y que Dios no va a hacer justicia, por favor sal corriendo de ahí, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará a los hombres con justicia. ¿Dios es amor? Sí, todo el amor de Dios ha sido manifestado en la cruz de Cristo, en la cruz del Calvario. Si el día que tú has muerto has puesto tu fe en el Salvador, seguramente Dios desbordará su amor sobre ti por medio de cruz y por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Pero si el día del juicio tú te presentas delante de Dios sin Cristo, sin el Salvador, es un día de espanto cual nunca jamás en tu vida has tenido. Es un día donde cesa la luz, cesa la esperanza, cesa la paz, y vendrá el juicio de Dios sobre aquellos que no reconocieron el sacrificio del Hijo de Dios perfecto en la cruz. Ahora, el capítulo 2.1 es una transición entre el juicio que Joel experimentó, la tierra, los campos, la economía tergiversada, las naciones alborotadas. Y el capítulo 2.1 dice esto, miren: Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Lo que él habla es, miren, lo que hemos experimentado ahorita no se compara en absoluto con el día del Señor. Es un poco un mensaje de advertencia. Lo que él dice es, Dios ha tocado la trompeta sobre nuestra generación. Su día vendrá y será muy terrible, dice la Escritura. De hecho, si tú lees del versículo 1 al versículo 12,
habla de caballos que vienen, ejércitos que vienen y arrasan destruyendo la ciudad. Es un poco la imagen que Joel quiere presentarle a las personas. Pero mira lo que dice el versículo 12. El versículo 12 dice así: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El llamado a todos los hombres es que se arrepientan, dice allí. Joel le dice a su generación: hemos experimentado una crisis devastadora, una crisis que ha afectado al mundo, nuestras casas. Vinieron 4 tipos de especies de animales: la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Acabaron con nuestros campos. Pero Joel les dice: conviértanse al Señor su Dios, arrepiéntanse y miren hacia la cruz del Calvario, miren hacia la cruz de Cristo. Un hombre debe examinar su corazón verdaderamente, si anda en la fe o no. Es lo que dice 2 Corintios 13. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos a menos que estéis reprobados. La conversión es algo que sucede actualmente, una obra del Espíritu Santo en el corazón de una persona que le lleva a amar a Dios, que le lleva a amar su palabra, que le lleva a amar la vida de oración, que le lleva a amar congregarse con otros creyentes. La verdadera conversión es una obra del Espíritu Santo de Dios en el corazón, es una obra sobrenatural que solo Dios puede hacer en una persona cambiándole sus deseos. El pecado que yo antes amaba, idolatraba, el pecado en el cual yo estaba feliz, Dios por medio de su Santo Espíritu obró en mi corazón para que eso que yo antes amaba ahora lo aborrezca. Ese es un creyente verdadero. Un creyente verdadero es aquel cuya obra del Espíritu Santo en su corazón le lleva a amar a Dios, le lleva a amar su palabra, le lleva a poner sus ojos en la eternidad, no en las cosas temporales, no en las cosas pasajeras. Pablo lo decía: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. El morir es mucho mejor, porque voy a estar con Cristo. ¿Quién puede decir eso sino solo una persona donde el Espíritu de Dios ha obrado en su corazón y le ha llevado a amar la eternidad, a amar la Escritura, a desprenderse del amor a este mundo? Es una obra del Espíritu Santo. ¿Quién se quiere desprender del amor a este mundo? Muchos predicadores hoy dicen: persigue tus sueños, persigue tus anhelos, cumple tus metas, cumple tus planes. Mentira. Dios quiere cambiar tu corazón para que se desprenda tu corazón del amor a este mundo y puedas amarlo a Él, mirar a Él, amar la Escritura. Los creyentes verdaderos son personas muy distintas, muy diferentes a las personas de este mundo. Las personas de este mundo aman todo lo temporal, aman el dinero, aman el orgullo, aman las cosas materiales, aman las cosas pasajeras. El creyente verdadero ama al Señor, ama su palabra, ama la iglesia, ama la oración. ¿Cómo es posible eso? Solo una obra bendita del Espíritu Santo en su corazón es lo que puede llevar a una persona a la salvación en Cristo Jesús. A amarle a Él es una obra inexplicable. En un momento el Espíritu Santo vino sobre una persona y le cambió sus deseos. Antes esa persona quería emprender, prosperar aquí en el mundo, aquí, ahora, todo, conseguirlo, y amaba esas cosas. La verdadera conversión es aquella que sucede en el interior de una persona, que la lleva a desesperarse por Dios. Como lo dice el salmista: bienaventurados los que tienen hambre y sed de ti. También lo dice el Sermón del Monte en Mateo 5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquellos que tienen hambre de Dios, hambre de Él, hambre de su palabra, bienaventurado eres porque Dios ha hecho una obra en tu corazón. Si por los cristianos fuera, estaríamos en el mundo
estaríamos disfrutando de todos los deseos del mundo, de todos los deseos de la carne, pero Dios, por su gracia y por su Espíritu, ha obrado en nuestros corazones para amar al Señor. Conviértanse a Dios todos aquellos que necesitan convertirse. Dice el versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordio es y clemente. Rasgar el corazón es un poco lo que Jesús decía en el Sermón del Monte en Mateo 5. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados aquellos que lloran su pecado, que se duelen con su pecado, que se duelen con la maldad en su corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. En Dios hay perdón, en Dios hay gracia, en Dios hay misericordia, en Dios hay vida eterna, por medio de Jesucristo. Pero un hombre necesita comprender la maldad y la pecaminosidad de su corazón. Jesús le dijo a sus discípulos que el que aborrece su vida la salvará. Nosotros necesitamos aborrecer nuestro pecado. Necesitamos aborrecer a aquellas personas que somos lejos del Dios vivo. Necesitamos aborrecer a esas personas egoístas, centradas en sí mismos. Es impresionante ver los supermercados, la gente llevando una cantidad de cosas, así como la crisis siempre va a sacar lo peor del corazón del hombre, siempre. Les llevará a mostrarse egoístas, a mostrarse como son. Pienso en mí mismo, llevando cantidad de cosas. La verdad es que nosotros por naturaleza somos malos. Solo una obra verdadera del Espíritu Santo en la vida de una persona le puede llevar a amar a Dios. Muchas personas siguen no porque amen a Dios, sino porque aman lo que Dios les puede dar. Aman que Dios les puede dar un trabajo, que Dios les puede dar un viaje, aman que Dios les puede dar cosas materiales. Si eso es lo que te motiva a amar a Dios, estás muy lejos de conocer a Dios. Nosotros amamos a Dios porque Él es digno, porque Él es sobre todas las cosas, porque Él llena los cielos y la tierra, porque no hay nadie como Dios. Solo Él merece la adoración, solo Él merece la alabanza, solo Él merece que nosotros nos inclinemos ante Él. Miren el versículo 14 lo que dice Joel 2. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de Él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, otra vez adviertan, proclamen ayuno, convoquen a asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Es un mensaje a todo el mundo, niños, ancianos, los novios, los recién casados, todos, absolutamente todos, deben atender al llamado de Dios. Entre el versículo 17 y el versículo 18 hay una verdadera transición, hay una transición. Y esta porción de aquí en adelante de lo que va a enseñar Joel es que esta bendición es para aquellos que se han arrepentido. Es para aquellos que se han convertido. Es para aquellos que han creído del Evangelio. Es para aquellos que se ven pecadores, que saben que son pecadores, que sus obras nunca jamás le podrán salvar, que sus obras nunca jamás le podrán justificar ante Dios, y que saben que el Hijo de Dios, Jesucristo hecho hombre, nacido de una virgen, vivió una vida perfecta, vivió una vida sin pecado, nunca pecó de pensamiento, de palabra, de obra y omisión, siempre vivió para agradar al Padre, siempre vivió para hacer la voluntad del Padre, nunca pecó, y aquel Hijo de Dios en la cruz sobre sí cargó los pecados de todo el mundo por los cuales nosotros debíamos ser castigados. Y Él recibió el justo castigo de Dios por nuestros pecados. Jesucristo recibió la condenación que yo merecía. Jesucristo recibió la ira del Padre para que a través de su resurrección yo recibiera su justicia, yo recibiera su perdón. La única esperanza que tienes en este tiempo es Jesucristo hecho hombre, Dios encarnado.
Una persona debe aferrarse a Cristo, porque como lo dice Colosenses, Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Cristo es aquel que puede llenar la plenitud de nuestra alma. Cristo es aquel que puede llenar lo más profundo de nuestro ser. Cristo es quien nos puede dar salvación, vida eterna, perdón de nuestros pecados, lavarnos, redimirnos, santificarnos, justificarnos para la gloria del Padre. Necesitas a Cristo más que cualquier cosa. Necesitas mirar a Cristo. Miren a Cristo, dice en Hebreos 12, pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mira a la cruz de donde su sangre brota vida, de donde su sangre brota salvación, de donde su sangre brota redención. Solo la sangre de Cristo puede quitar la mancha de mi pecado. Solo la sangre de Cristo puede quitar la mancha de mi maldad. Solo la sangre de Cristo puede salvarme y redimirme para vivir para Él y para la gloria de su nombre. Que Dios tenga misericordia de ti, que obre en tu corazón y te dé los deseos de amarle, de seguirle, de buscarle, de conocer al Dios vivo y al Dios verdadero. En Hechos 2, en el primer sermón de Pedro cita a Joel. Es la única vez en el Nuevo Testamento que se cita el libro de Joel. Y quien lo hace es Pedro en Hechos capítulo 2. Porque Hechos capítulo 2, desde el versículo 28, dice: después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué significa eso? Que en los postreros tiempos Dios iba a derramar la abundancia de su espíritu sobre los hombres. Es lo que dice Joel. Ahora, quiero que por favor miren el versículo 32 del capítulo 2 de Joel. Dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Amor, ¿cuánto llevo? Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. La abundancia espiritual solo puede venir para aquellos que invoquen el nombre del Señor. La abundancia del Señor solo puede venir para aquellos que clamen al nombre del Señor. Ahora, quiero que miren cuál es el nombre del Señor en Hechos 2. Si ustedes miran Hechos capítulo 2, del versículo 17 al versículo 21, en el versículo 21 Pedro termina citando a Joel y dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cuál es el nombre del Señor? Mira el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Quién? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo. Lo que necesitas es el nombre del Señor, a Jesucristo. Como lo dice en Juan 6, todo el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida de Dios en él. Necesitas aceptar todo lo que Jesucristo es. Muchas personas dicen: yo creo en Jesús, y nunca han leído un evangelio. Tan siquiera un poco de un evangelio nunca han leído. Es imposible que esa persona conozca a Jesús. La única forma en la cual nosotros podemos conocer a Jesús es por medio de las páginas de las Escrituras. Todas las páginas de la Escritura hablan de Cristo, de Génesis a Apocalipsis. Todas las páginas de la Biblia apuntan a Él. La Biblia no es un libro de superación personal. La Biblia no es un libro de coaching, de marketing. La Biblia es un libro de redención y salvación. Dios muriendo por los hombres para darles vida eterna. Y el nombre el cual los hombres deben invocar es el único nombre precioso, es el único nombre valioso, que es el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. En el bautismo dice que vino el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, y se abrió una voz de los cielos diciendo: este es mi Hijo amado, en él yo tengo complacencia, a él oíd. La única persona en la que Dios se complace es en Cristo, y solo por medio de Cristo hay salvación. Necesitas conocer a Cristo.
Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Solo Jesucristo puede traer vida. Solo Jesucristo puede traer salvación. Nosotros los hombres hemos ofendido a Dios, como lo dicen, de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, de todas las formas hemos ofendido a Dios. Necesitamos el perdón de nuestros pecados. Necesitamos vida eterna. Necesitamos a Cristo sobre cualquier cosa. Este es un llamado para que mires a Jesús, para que mires a la cruz, para que vayas a las páginas de la Escritura, leas los evangelios y veas la majestad de la gloria de Cristo. El verbo que estaba en el principio, el verbo que era con Dios y el verbo que era Dios. El verbo que se hizo carne y habitó entre los hombres y vimos su gloria, gloria como del unigénito lleno de gracia y de verdad. Mira a Cristo para ser alumbrado por Él. Mira a Cristo porque no hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual los hombres puedan ser salvos, sino solo en el nombre glorioso y bendito de Cristo Jesús. Despierten aquellos que se han rebelado contra Dios, despierten aquellos que han vuelto su espalda a Dios. Esta es una llamada de advertencia. Mira a la cruz, mira a Cristo, porque vendrá un día en el cual Dios juzgará a los hombres con justicia. Cristo es nuestra esperanza, Cristo es nuestra salvación, Cristo es nuestra redención, Cristo es el nombre sobre todo nombre. Él es el Hijo amado de Dios, Él es en quien Dios tiene complacencia. Mira la cruz de Cristo para ser alumbrado por Él. Necesitas a Cristo más que cualquier cosa. Cristo da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cristo es la plenitud de aquel que lo llena todo y en todos. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es quien nos reconcilió por medio de la cruz para darnos vida. No hay otro nombre. Invoquen el nombre del Señor para ser salvos. Invoquen el nombre del Señor para recibir salvación. Invoquen el nombre del Señor para recibir vida eterna. Hoy Dios te está llamando al arrepentimiento. Hoy Dios te está llamando a la fe. Hoy Dios te está llamando a que conozcas a Cristo. Que Dios tenga misericordia y obra en tu corazón y puedas mirar a la cruz y ser alumbrado por Él para que Dios cambie tus deseos, cambie tus pasiones, cambie tus deseos y puedas servirle a Él, amarle a Él. Siempre que Moisés iba donde Faraón, Moisés le decía: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y Primera de Tesalonicenses 1, creo que es el versículo 9, dice a los tesalonicenses: y os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Solo un corazón regenerado, cambiado, transformado por la cruz de Cristo puede llevar a los hombres a amar a Dios y a servirle. Ninguna obra religiosa jamás va a satisfacer al Padre. Ninguna obra religiosa jamás va a satisfacer la santa justicia e ira de Dios. Solo Jesucristo encarnado, solo Jesús hecho hombre, solo Jesús satisface las demandas del Padre y solo por medio de Cristo podemos ir a Dios. Finalmente quiero que miren Joel 3. En el versículo 3, 17, 16, desde el 16, Joel 3, 16. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará del valle de Sitín. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos. ¿Por qué la resurrección de Cristo es tan importante? Porque un día Él resucitará el cuerpo de aquellos que creyeron en Él para la salvación de sus almas.
Primera de Corintios 15 y Juan 5, 29. Él resucitará a aquellos que pusieron su fe y su esperanza en Él, y les dará una tierra, la tierra de Jerusalén, como lo dice Hebreos 11, la Jerusalén celestial, la Jerusalén donde habitarán todos aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Vivirán, y dicen que será un tiempo donde destilará mosto, donde los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá la fuente de la casa de Jehová. Veremos la superabundancia de Dios en aquella tierra eterna que Dios nos ha prometido. La esperanza del creyente es reunirse con su Padre Celestial, que por medio de la sangre le dio el perdón de sus pecados y le dio salvación. Que Dios obre en esta mañana en tu corazón, que Dios te lleve a la salvación en Cristo Jesús. Que Dios pueda examinar mi corazón y mirar si verdaderamente yo he confiado en el Salvador. Y que en este tiempo Dios sea mi paz, Dios sea mi fortaleza, Dios sea mi esperanza, Dios sea mi galardón. Dios es todo lo que nosotros necesitamos. Fuera de Dios no somos nada, fuera de Dios no tenemos nada. Solo la obra bendita de Cristo Jesús por nuestros pecados es la obra más gloriosa y la más necesaria en estos tiempos de turbación. Padre, queremos darte gracias hoy por este tiempo, por lo que nos enseñas por medio de la Escritura. Queremos pedirte que nos ayudes en medio del temor, de la ansiedad, de la duda. Pero yo te pido, Señor, por aquellos que aún no han confiado, Señor, en ti, que tú extiendas tu misericordia, Señor, sobre sus vidas. Que ellos puedan mirar a Cristo para ser alumbrados, que ellos puedan ser despertados por Cristo y que tú les des un corazón para que te ame, para que te busque, Señor. Solo tú por misericordia y por gracia puedes obrar, Señor, en nuestras vidas, desprender nuestro corazón del amor al mundo, del amor al dinero, del amor a las cosas temporales, y solo tú nos puedes dar una esperanza eterna, una salvación eterna, una gloria eterna con Cristo Jesús. Ayuda a los creyentes a mirar a Cristo, a mirar su esperanza, a mirar su galardón eterno, que es la esperanza celestial. Que nuestros corazones, Dios, se guarden del miedo, se guarden de la ansiedad, se guarden del temor, y que podamos mirar a ti, Señor, y ser alumbrados. Dios, a ti es la gloria, a ti es la alabanza, Señor, en esta mañana. Nosotros damos gracias por este tiempo, te bendecimos. Y oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Oren mucho por la iglesia en el mundo, por los creyentes en el mundo, que nuestra esperanza esté en el Señor. Dios les bendiga.